elegir cuáles son las siguientes charlas que vamos a continuar y de esa manera que puedan ustedes entonces a través de, como les mencionamos, de sus coordinadores, ver a través de qué charla quieren participar. Lo otro es que vamos a enviar por el mensaje de la videollamada la lista de asistencia para que por favor la llenen, ya que pues nos es más fácil como cumplir con esa cuota de asistencia que se tiene, digamos, como requisito para continuar como miembro activo del grupo. ¿Listo? Y para quienes son nuevos y no han llegado respecto a... en la charla, es decir, en cuanto a los miembros, recordarles que pues tenemos unos estatutos de cumplimiento y que la asistencia a cada una de las charlas que realizamos y de diferentes actividades que eventualmente realizaremos, pues es uno de los requisitos para ser parte tanto de los miembros activos como para continuar en ese mismo rol. ¿Listo? Entonces, por favor, para que la llenen, la tengan presente, listo, si se les escapa por ahí o si recién se conectan, pues para que la puedan solicitar. Las preguntas, pues igual saben que al final, y como les mencionamos, atentos a los canales de comunicación que después nos vamos pues valga la redundancia, comunicar con ustedes respecto a la asignación de temas y a contarles otro par de noticias. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Sergio Sánchez y la charla acerca de la biomecánica de la osteosíntesis con pues nuestro tutor invitado del día de hoy, el doctor Andrés Gómez, residente de segundo año de la Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, adelante, Sergio, y muchas gracias nuevamente por su asistencia. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Sánchez Villamarín. Como bien dijo Nicolás, mi nombre, soy estudiante de noveno semestre y estoy aquí en compañía con el doctor Andrés Gómez. Hoy vamos a abordar la introducción a los principios biomecánicos de la osteosíntesis. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla? Hoy vamos a hablar de los antecedentes históricos que llevaron, bueno, de la cirugía ortopédica, que nos han llevado a postular varios principios, a varios cambios en la historia. Y vamos a pasar también por el impacto en salud pública, vamos a evaluar el componente histológico de los huesos y así analizar los patrones de ruptura para saber cómo vamos a abordarlos y con qué tipo de implantes. Vamos a conocer también los principios biomecánicos que van a tener como principal función el consolidar apropiadamente las fracturas y no generar reparaciones que pongan en riesgo la vida o la estética y la funcionalidad del paciente. Bueno, los principios que se han usado para entender el comportamiento de la curación adecuada de los huesos han sufrido demasiados cambios en la historia. Mientras vamos averiguando cuáles son los principios que se van a quedar para siempre, como lo dice ahí, son cimientos, los principios son cimientos, vamos a repasar el pasado y vamos a ver cómo estamos ahora en el presente. Entonces, primero definamos qué es la biomecánica. La biomecánica se define como la aplicación de las leyes de la mecánica en los seres vivos. Entonces, esto abarca todas las acciones que se ejercen sobre las estructuras de soporte del cuerpo, sobre las cargas, los esfuerzos y la respuesta del cuerpo a los mismos. También la biomecánica estudia las deformaciones plásticas, las elásticas, con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. También va a estudiar estas otras ramas que van a ser la composición, el comportamiento de los implantes, el organismo al que se le implanta y el mecanismo de lesión y la cinética del trauma. Empezando por los antecedentes históricos, vamos a ver que el término de osteosíntesis fue utilizado por primera vez por el doctor Alban Lambot, quien lo acuñó en el año 1907. En el libro escrito por el doctor, Tratamiento operatorio de las fracturas, él menciona que la osteosíntesis es la reducción de la fractura y su fijación con implantes metálicos y él describe tres etapas. La primera es la etapa de la exposición de la lesión, la segunda, la reducción y la fijación temporal de la fractura, y la tercera, la fijación definitiva de la fractura y la sutura de las partes blandas. Al principio de los estudios de cómo vamos a pegar los huesos, no se manejaban más que principios basados en la intuición personal de cada cirujano,
por lo que los resultados obtenidos no eran consistentes. Después se introdujeron varios objetos que podrían servir como ayuda en el crecimiento y reparación del hueso. Uno de estos ejemplos son las placas de Sherman, que se colocaban con tornillos unicorticales. Estas son placas que actualmente se consideran muy cortas y no generan el principio de compresión. Y esto nos va a generar este tipo de hueso abombado, más grande, más grueso, que hablaremos en un momento más adelante. Bueno, pero por el uso de técnicas que ahora consideramos inadecuadas, ya que no se habían descrito entonces los principios que en la actualidad conocemos, tenemos estos ejemplos que se han repetido muchas veces en la historia de, bueno, de cómo generan estos problemas de, bueno, en la colocación de estas ayudas inadecuadas. En este caso, tenemos la sutura ósea, la cual se realizaba perforando el hueso, introduciendo un alambre metálico con la unión de la fractura. Sí, para unión de la fractura. Y esto era como si cosiéramos el hueso. Esta práctica resultaba demasiado poco útil porque no funcionaba con ningún tipo de principio que manejamos hoy en día. No usa el principio del tirante, no usa el principio de compresión, ni de tutor, ni de soporte. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles van a ser las características de cada uno de estos principios biomecánicos. Más adelante, el doctor Gerhard Kutscher, en el año 1939, diseñó un clavo medular que al corte transversal, si lo partimos de forma axial, tiene una forma triangular y que se coloca justo dentro del conducto medular. Y posteriormente, el doctor lo modificó para crear un clavo en forma de delta. Esto generaba un tipo de compresión elástica transversal y así pues generábamos un tipo, bueno, generábamos lo que ahora conocemos como tutor. Esto fue un boom en esa época, se sigue usando hoy en día y esto le dio el reconocimiento mundial al doctor Kutscher. Fue reconocido hasta años después, se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial y ha sido homenajeado por todo el mundo. El cirujano belga Robert Danis fue un profesor de anatomía de Bruselas. Él ideó un ingenioso aparato, el cual llamó el coaptor. Luego de fijar una placa a un lado y al lado opuesto, él apretaba un tornillo que atravesaba el hueso y generaría una producción, una compresión en forma de compresión. ¿Sí? Entonces, esto lo que ayudaba era para evitar generar movimiento entre las fracturas y esto al final terminó con una estabilización absoluta y no formaba el callo, que fue la estructura que les mencioné anteriormente, que es este tipo de malformación ósea. ¿De acuerdo? Bueno. Eh, Ahora sí, hablando de la parte histológica, vamos a dividirla en 4 fases. La reparación de las fracturas van a ser, bueno, en la reparación de las fracturas. La primera fase va a ser la inflamación, la segunda va a ser la formación del callo blando, la tercera, la formación del callo duro y la última, la remodelación, que es la fase más larga. La etapa de la inflamación va a comenzar inmediatamente después de la lesión. Y esto se va a caracterizar como ya vimos en medicina interna, con dolor, con calor, sensibilidad, inestabilidad y va a generar ocasionalmente fiebre por la producción masiva, liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Esto va a generar también un hematoma por la fractura, va a generar coágulos, va a generar una migración de células inmunitarias. Después de este proceso de la migración de células, iniciará el proceso de la reparación. Y lo que va a necesitar primeramente el hueso son fibroblastos, células mesenquimales para arreglar todo el periósteo, el tejido, los tejidos blandos.
y debido a la baja presión de oxígeno que va a tener esa zona en el momento de la lesión, va a generar una promoción de la angiogénesis. Entonces, posteriormente, cuando ya migran las células, se va a iniciar la etapa del callo blando, el cual es un periodo que aumenta la vascularidad, como les acabo de decir, aumenta la reabsorción de los extremos necróticos y se va a desarrollar el callo de fibrocartílago, que es en forma de collar, como si tuvieran un cuello ortopédico. Esto va a ayudar a que la fractura no se mueva más adelante. Sin embargo, es un punto bastante flojo en este momento. Así que es como si tuviéramos una articulación adicional. Em, listo. En la etapa del callo duro, esto va a implicar que el fibrocartílago se calcifique y se convierta en un hueso reticular. Durante todo este proceso se observan cantidades variables de osificación endocondral, que va a ser la conversión del hueso, del cartílago, perdón, en hueso, y la formación de hueso intramembranoso, que va a ser la deposición directa de hueso sobre las superficies. Van a ver esos dos tipos de deposición de hueso. Las proporciones de cada uno va a depender del desplazamiento de la fractura. Y lo que buscamos en la reparación quirúrgica es que evitemos generar estas estructuras, por lo mismo que les acabo de contar, por la movilidad, por deformaciones, por un periodo más largo de rehabilitación. Entonces, cuando tenemos en contacto constante las fracturas, perdón, sí, los extremos fracturados, vamos a generar también una mejoría, que ya les voy a contar cómo funciona eso. El cuarto y último paso de las fracturas, de la fase de remodelamiento, de remodelación, perdón, es esta, en la cual va a convertir el hueso débil que teníamos anteriormente en un hueso laminar. Va a ser mm, entre una forma sincronizada entre los osteoclastos y los osteoblastos. Van a ir generando los sistemas de canales de Haber, van a ir depositando calcio y fósforo en forma laminar para que el hueso quede como estaba al principio. La remodelación también responde a las fuerzas biomecánicas, como les mencionaba anteriormente. Entonces, significa que cuando hay presión entre esos dos puntos, entre el hueso, digamos, llamemos este hueso A y este hueso B, y hay unas fuerzas que actúan para unirlos, va a mejorar la deposición de calcio, va a mejorar la, la, la reparación del hueso. Entonces, eso es lo que buscamos en cirugía. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de mantener el contacto? Lo que vamos a hacer es bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? Esto va a evitar que los extremos necróticos queden completamente dañados. Va a haber un proceso en el cual las células van a empezar a generar canales de unión entre ambos extremos, van a revitalizar ese tejido necrótico mediante la compresión. Entonces, la forma en la que lo van a hacer es que los osteoclastos van a excavar túneles a través del hueso muerto en los bordes de la fractura y a través de las líneas de fractura hasta el fragmento óseo opuesto, pues van a depositarse. Y en las paredes del túnel se van a ir generando nuevas láminas con ostionas y pues reparando así los canales de Haber. Listo. ¿Me falta algo de esta diapositiva? Creo que no. Bueno, ahora analicemos los patrones de fractura. La capacidad de un hueso para resistir una fractura, una fuerza, perdónenme, depende de muchos factores. Entre ellos van a estar la resistencia o la densidad del hueso, que se pierde con la edad, la dirección y velocidad de la carga. Algunos tipos de hueso van a tener mucha
mayor resistencia a la compresión y no la tracción. Cómo va a ser el tipo de carga y la capacidad de los músculos y ligamentos circundantes para absorber parte de la fuerza de la lesión. Los diferentes modos de carga dan lugar a diferentes patrones de fractura. Por ejemplo, aquí tenemos que la carga en un hueso en tensión o tracción puede generar una fractura transversal, como está en la imagen de Netter, mientras que las fuerzas de torsión producen fracturas espirales. Las fracturas oblicuas eh, cortas son causadas por una carga axial, una carga compresora, y una fractura oblicua más larga resulta de las cargas axiales y rotacionales. Aquí también vemos en la imagen de Netter este patrón en mariposa en forma de Y, el cual nos indica que es una fuerza en flexión, como está aquí en la imagen. Listo. Aquí también tengo otra imagen por si quieren tener una foto de esto. Me pareció muy bonita. Explica muy bien el patrón que se genera con el tipo de fuerza. Bueno, ahora sí, entrando en tema, vamos a hablar de los principios biomecánicos de la osteosíntesis. Porque para abordar una fractura lo primero que debemos hacer es elegir el principio biomecánico. Después vamos a ver cuál es el implante más apropiado que se usa para ese principio, aunque hay que tener en cuenta que un principio biomecánico no está casado con un tipo de implante. Entonces, los principios biomecánicos son estos. Son la compresión, la protección, el tirante, el sostén y el tutor. Bueno, la compresión la vamos a definir como la carga que produce el cirujano entre dos fragmentos óseos mediante la utilización de uno o de más implantes. ¿Cuál es el objetivo? Esto va a generar estabilidad entre los fragmentos de una fractura mediante el incremento de la fricción de la superficie de contacto. Y esta compresión puede realizarse mediante diferentes implantes y de acuerdo con la dirección del trazo vamos a tener dos tipos de compresión. Vamos a tener la compresión transversal, que es la que se refiere a la carga que se va a ejercer en el sentido perpendicular al eje longitudinal del hueso, y que está dada por la inclinación del trazo de la fractura. Y aquí vamos a tener solamente un tipo de implantes que van a ser principalmente los tornillos, ya les voy a mostrar, aunque también podemos usar placas, cables o alambres, pero principalmente los tornillos. Y en la compresión axial vamos a ver que es la fuerza que se ejerce en el sentido longitudinal del hueso afectado. Entonces, para que sea más claro, en esta imagen vemos a la derecha la compresión transversal, como les decía, tenemos el tornillo atravesando la fractura en forma perpendicular a la fractura, pero transversal al hueso. Y aquí tenemos el hueso con una fractura axial, entonces vamos a generar una compresión en ese sentido. Vamos a unir estos dos fragmentos haciendo fuerza, por así decirlo, en sentidos opuestos, para que haya tensión, para que haya tracción. En el principio biomecánico de la protección, aquí lo vamos a definir como el uso de implantes agregados a una osteosíntesis insuficiente y que actúa de manera distinta. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser complementar una osteosíntesis insuficiente para evitar su falla. Vamos a mencionar que el término de osteosíntesis insuficiente se refiere a una osteosíntesis que puede ser estable al momento en el que se aplica el tornillo, por ejemplo, en el ejemplo anterior, en este. Sin embargo, no es suficiente debido a que las dinámicas estructurales del hueso o la magnitud del esfuerzo que generan los músculos adyacentes a ese hueso van a moverlo. Entonces, lo que vamos a hacer con la protección es darle mayor acople al hueso
y que evite el movimiento. Entonces, ¿cuáles van a ser sus indicaciones? Van a ser trazos susceptibles de compresión, de compresión insuficiente. Y los implantes que vamos a usar son las placas rectas o las placas especiales. Vamos a usar los clavillos, tornillos, fijadores y se pueden usar los clavos endomedulares que hablamos ahorita del doctor Kutcher en la revisión histórica que les comenté al principio. En el principio del tirante vamos a definir esto como un implante tensado en la superficie convexa de un hueso con una fractura transversal. Esta definición no se entiende muy bien, pero ahorita les muestro una imagen para que se comprenda claramente. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser convertir las fuerzas de flexión sobre el hueso en un esfuerzo de compresión. Creo que eso ya pone más claro cuál va a ser, cuál es la definición de este tipo de principio. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Van a ser cuando tengamos fracturas transversos en las diáfisis o en los segmentos curvos. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar placas rectas, placas especiales, clavillos con alambre, fijadores externos. Para aclarar las cosas, entonces el principio del tirante lo que propone es cuando se aplica una fuerza, digamos, en torque, por ejemplo, en este caso de este hueso, en el cual en sus extremos se le está aplicando una fuerza rotatoria, se genere una fuerza compresora que va a generar una mejor unión de los dos segmentos, por así decirlo, de hueso. Entonces, el movimiento en este caso ayudaría a la compresión del hueso. En cambio, si no tuviéramos el tirante, el principio del tirante, quedarían los dos fragmentos sueltos y pues no se generaría una buena osteosíntesis. Bueno, el principio del sostén es un implante que funciona como sustituto temporal del soporte del hueso y su función va a ser mantener una distancia cuando no se tiene un soporte óseo. Eso es todo. Es una forma temporal. Sus indicaciones van a ser fracturas sin soporte óseo y en cualquier hueso y en cualquier segmento también. Entonces es como una parte transitoria. Y los implantes que vamos a usar van a ser placas rectas, especiales, fijadores, tornillos, clavos, clavos endomedulares, alambres y clavillos. Y el tutor es un implante que alinea, estabiliza y guía los fragmentos óseos para que se contacten entre sí de manera dinámica y hacia la consolidación. Entonces, si tenemos fragmentos dispersos, fragmentos que no están alineados, el tutor nos va a ayudar a que estén en el punto que deben estar los huesos. Por ejemplo, esto lo vamos a usar en estos traumas múltiples, por ejemplo, en esta imagen que está acá, donde hay distintos segmentos que están con una fractura. Entonces, esto nos va a ayudar a alinear y que puedan tener una forma adecuada, no como en la imagen que les mencioné al principio, donde tenía una angulación la unión de los dos segmentos de hueso. Bueno, otras variables que van a afectar la elección del principio de biomecánico va a ser cuál va a ser el hueso afectado. La forma del hueso va a influir mucho en el comportamiento biomecánico. En un hueso recto no se puede utilizar el principio biomecánico del tirante en un trazo transversal, solo la compresión en dirección axial, como mencionaba anteriormente. En un hueso curvo, con ese trazo, en cambio, puede usarse solo el tirante, el tutor o la protección. Y así, por ejemplo, otro ejemplo que tengo acá es que el hueso recto y el trazo transversal, en un hueso recto con una fractura transversal, los fragmentos óseos, perdón, están alineados de manera que cualquier fuerza de tracción o un tirante que se aplique en un ángulo significativo no sería efectiva. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el tipo de hueso que está afectado para saber qué tipo de principio biomecánico vamos a usar? Vamos a tener también excepciones, porque como mencionaba anteriormente,
decía que no se puede usar un tipo de compresión, por ejemplo, pero si el segmento afectado es esta punta del malleolo medial, podemos trabajar con ese tipo de principios. De acuerdo con los diferentes trazos de fractura, se podrán emplear los principios biomecánicos. Así podemos tener que un trazo transversal se puede tratar mediante el tirante o compresión en sentido axial, pero no a través de un sostén. Mm, de acuerdo. Y para finalizar esta parte, em, quisiera mostrar esta tabla donde nos va a mostrar qué podríamos usar dependiendo qué implante podríamos usar y cuál es su indicación generalmente, ¿no? Entonces vamos a ver que las placas rectas o especiales van a funcionar en prácticamente cualquier principio, bajo cualquier principio, excepto el tutor. Los tornillos pueden ser usados como sostén, como protección o como protección axial, compresión axial, discúlpenme, y como compresión transversal, pero no pueden ser usados como tirantes ni como tutor. Y los clavos endomedulares, como se mencionó anteriormente, pueden ser usados bajo los principios de tutor, los de compresión, los de protección y los de sostén. Todo esto que acabo de mencionar tiene un impacto significativo en la salud pública y esto está relacionado con el envejecimiento de la población. La mitad de las mujeres y un octavo de los hombres tendrán una fractura relacionada con la osteoporosis. En los países en desarrollo ya aparece una enfermedad endémica porque los accidentes de tránsito ya han alcanzado eh, uno, ¿cuánto era? Era el 25% de los gastos en salud pública. Y esto ha generado unos gastos abismales. Ya a nivel mundial se estima que 41 billones de dólares se gastan al día en tratamientos relacionados a los traumas como los mencionados. Y bueno, si realizamos una fijación temprana de la fractura, cuando está dentro de las 24 y 48 horas, resulta ser mucho más beneficiosa para el paciente politraumatizado. Va a disminuir la mortalidad, va a reducir el riesgo de síndrome de estrés respiratorio, va a disminuir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también va a estabilizar mucho más rápido la fractura, va a generar que el paciente disminuya el dolor y va a facilitar que las enfermeras pues puedan cuidar mucho mejor de los pacientes. Reducen la incidencia de rupturas de la piel, mejoran la función gastrointestinal y van a disminuir el efecto psicológico que consigo trae el trauma. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado esta charla. Em, los invito también a ver la primera parte que hicimos aquí también en Plastic Care, en el canal de YouTube, que es sobre materiales de implantes en cirugía plástica. Es un canal muy amplio, tenemos demasiado contenido, ya hemos hecho un montón de charlas y espero sigan el canal, lo compartan, también den a conocer el grupo a otras personas que estén interesadas y abro el punto de preguntas y discusión. Por si tienen algunas dudas y si yo no puedo contestarlas, espero em, los doctores o los otros compañeros puedan colaborar. Muchísimas gracias. Perfecto, Sergio. Muchas gracias a ti y felicitaciones por la charla. Igualmente, gracias por también la cuñita ahí respecto al grupo que tenemos y las charlas que hemos subido en YouTube. Nos toca igual tratar de retomar algunas que se han dado de muy alta calidad, pero que no hemos podido pues subir. Listo. Listo. No sé si tu tutor, el doctor Andrés Gómez, esté por ahí, quiere decir algo, o si como lo dijiste, hayan algunas nuevas preguntas. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Hola, Sergio.
Eh, Primero que todo, gracias por tu presentación. Es muy chévere porque, pues, digamos que cuando uno entiende digamos que la función básica y estos principios, eh, tomar una decisión respecto a la osteosíntesis o entender por qué se hacen ciertas eh, estrategias en ciertas fracturas, eh, pues digamos que tiene más sentido. Entonces, un mensaje para que se lleven a la casa. La primera intención y la segunda intención de la osificación son diferentes y se aplican en diferentes tipos de fracturas. Cuando uno pone una material de osteosíntesis interno, generalmente lo que uno quiere es buscar como esa unión perfecta que, digamos, que restituya los canales de Havers y se elimine la fase del callo óseo. Sin embargo, el callo óseo es muy importante en otras fracturas, especialmente en los niños, en donde, pues digamos que tener un material halógeno eh, no es tan chévere, pues tener, digamos que una placa o un tornillo desde los 7 años y hasta que uno tenga 60 años. Causa morbilidades, causa deformación y después podrían ser sitios de fracturas patológicas. Entonces, digamos que la osificación por segunda intención es muy importante, especialmente en los niños, y es algo que van a ver mucho si tienen a retar en la misericordia, en donde muchas de las fracturas que parecen muy desplazadas las tratamos con inmovilización, porque no hay necesidad de generar esa unión perfecta, mientras que en las personas viejitas, en las fracturas de cadera, como mostró Sergio en la historia, pues los principios diferentes con tornillos endomedulares o placas de compresión, pues son muy importantes para conseguir una adecuada alineación y evitar la deformidad. Eh, Además de esto, ya después pueden coger cada una de las placas y ver cuál es su principio. Hay otros principios también que no se mencionan en la charla, pero son principios que son muy específicos de ciertos materiales de osteosíntesis. Por ejemplo, cómo funcionan los tutores, cómo funcionan los tornillos de compresión, cómo funcionan las placas de compresión dinámica, que son estrategias en ocasiones muy útiles para, para generar resultados muy buenos en las fracturas. Los invito entonces a que también entren a la página de la AO. La página de la AO, por lo menos en mano y en cara, da unas pautas muy bacanas de cuáles son los mecanismos que se usan para fijar diferentes fracturas. Hagan por favor referencia a las fracturas de los metacarpianos, por ejemplo, que creo que va a ser una charla que viene después, eh, que pues la AO tiene toda esa información y la verdad está muy bien organizada con dibujitos y es una, es una cosa muy dinámica para uno, digamos, que entender todas esas cosas. Entonces, nuevamente felicito a Sergio. Espero que les haya gustado y si tienen dudas para mí o para Sergio, por favor, los escucho. Doc, una preguntita. ¿El término estabilidad absoluta o relativa en una fractura que hace referencia? Bueno, hace referencia a los micromovimientos. Entonces, uno quiere una estabilidad absoluta cuando piensa hacer una osificación de primera intención. Entonces, no quieres que se mueva porque tú estás esperando que esos canales de Havers estén alineados y por ahí entonces pues pasen todas las células del hueso, ¿sí? Los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Y haya, digamos que una remodelación sin formación de callo óseo. Mientras que, bueno, esa es la absoluta y la otra, pues lo que indica es que esos micromovimientos lo que hace es aumentar la vascularidad del callo óseo para que migren los fibroblastos, eh, hagan por medio de la angiogénesis que hizo anteriormente, pasen los fibroblastos
y digamos que colonicen rápidamente toda esa zona y se forme más rápido el callo. Por eso es que si uno tiene una fractura que no queda completamente alineada, es mejor no poner placas de compresión dinámica ni otras placas que puedan generar, digamos que una compresión absoluta, sino una placa que permita leve movimiento para que se forme el callo óseo. El callo óseo, ahí sí, digamos que hago una pequeña corrección, no es malo, sino que puede ser muy grande o muy pequeño, dependiendo de qué tan cercanas estén las fracturas. Y una fractura que esté alejada más de 1 a 2 centímetros, generalmente no va a generar un callo óseo, sino va a generar una no unión. Es decir, van a quedar los fragmentos sueltos y se van a osificar eh, sin pegarse. Ah, listo, doctor, muchas gracias. Voy a hacer la corrección. Muchas gracias. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias, Doc. Bueno, Bueno, que tengan una buena noche. gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Doc, nuevamente por la asistencia también para todos y cada uno de ustedes. Como les mencioné, pues para el tema de tanto las oportunidades de participación de las charlas y demás, oportunidades de investigación o demás que tengamos en el grupo, pues será importante la asistencia. Espero la hayan llenado todos y pues que sigamos participando del grupo y estar atentos a los canales de comunicación. Listo, que tengan todos una feliz noche y muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego, Nicolás. Hasta luego, muchachos. Nos estamos viendo. Felicitaciones, Chicho. Gracias. Chao.